agregarlo a René. Me gustaría, bueno, yo hice una mínima introducción sobre la enfermedad de Sí, Meniere para ganar sí, tiempo y contarle a los que no saben nada de la enfermedad de Meniere, sí. pero me gustaría que vos nos cuentes, para los pacientes que están viendo, para todo el que no conozca la enfermedad de Meniere, ¿qué es la enfermedad de Meniere? ¿A qué llamamos enfermedad de Meniere? Bien. Para entender un poquito la enfermedad de Meniere hay que entender qué es lo que la produce, qué es lo que pasa dentro del oído para que se genere esta enfermedad. Básicamente, la enfermedad de Meniere se manifiesta con 4 síntomas que suelen estar presentes en todos los casos: con hipoacusia, que es la pérdida auditiva, con vértigo, con acúfenos, que son los zumbidos, y con sensación de plenitud óptica, como si uno tuviera agua dentro del oído, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esta situación? Nosotros tenemos el oído alojado adentro del hueso, el oído interno está alojado adentro del hueso temporal. Y adentro del oído interno se produce y se reabsorbe líquido todos los días. Lo que ocurre en la enfermedad de Meniere es que hay una mayor cantidad de producción de líquido o bien una menor reabsorción de líquido en esa producción que se realiza todos los días, lo cual genera que haya más cantidad de líquido del que debería haber adentro del oído interno, en el balance. Cuando hay más cantidad de líquido dentro del oído interno, al estar alojado adentro del hueso, no se puede extender, no se puede estirar. Entonces, eso empieza a apretar el oído. Por eso el paciente generalmente siente lo que se dice que es plenitud óptica, o sea, siente como agua dentro del oído porque hay más cantidad de líquido en una cavidad que es inextensible. Eso genera, cuando se junta demasiado líquido, una necesidad de liberar esa presión que está ocurriendo ahí adentro. Por lo tanto, se rompen las estructuras, unas membranitas que hay adentro del oído interno, y eso hace que se liberen esos líquidos y que se mezclen ciertos compartimentos que no deberían mezclarse, que son la endolinfa y la perilinfa, que están adentro del oído. Esa mezcla genera una intoxicación de las células del oído interno y por eso se pierde la audición, por eso la sensación de presión, por eso el zumbido, ¿sí? Y también sobreviene el mareo. O sea, si entendemos un poquito qué es lo que está pasando, vamos a entender mejor los síntomas. Es muy importante también entender en la enfermedad de Meniere que esto es episódico. Por lo tanto, una vez que se libera presión, por ahí pueden pasar varios días o meses hasta que este ciclo vuelva a ocurrir, o por ahí puede que pase todos los días. Por eso, la hipoacusia que se presenta, lo que decimos es que es fluctuante. A veces puede perder la audición, a veces puede escuchar mejor, hay días que escucha mejor que otros, o a veces puede pasar que de un día para el otro perdió completamente la audición y no la recupera más. Pero si la audición empieza a cambiar, es un signo de alarma muy importante para el paciente, para consultar rápidamente, porque ahí estamos a tiempo de frenar la enfermedad. Cuanto más episodios de estos tengamos, menos chance de recuperar la audición tenemos. Cuanto menos episodios tenemos, mejor posibilidades tenemos de mantener esa audición estable, por lo menos dentro de los niveles iniciales, ¿sí? No sé si más Claro, o menos sí, clarísimo, fui, fui clara en ese sentido. clarísimo. Eh, También es muy Romy, importante. Sí, sí. sí, No, no, dale, decime, dale. No, decime. no. No, dale, 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 vos, porque si no yo me pongo a hablar y no. No, yo te quería decir, ¿y esas crisis que se van dando en la enfermedad de Meniere son siempre iguales? O sea, ¿siempre tienen esos 4 síntomas? No, ¿O pueden...? no, no. Es excelente esa pregunta. Yo justamente apuntaba a contar algo así. Hay cosas que pueden estar presentes y hay síntomas que no pueden estar presentes o pueden estar los 4 síntomas que yo nombré siempre. El que nunca, nunca va a faltar es la hipoacusia. ¿Sí? Puede que no haya vértigo, puede que no haya acúfeno, puede que no haya plenitud óptica. Ahora, si el paciente nunca manifestó pérdida auditiva y tuvo algún episodio de vértigo, habrá tenido otra enfermedad, pero no estamos hablando de Meniere. ¿Sí? O sea, hay signos incompletos, pero el que nunca tiene que faltar es la hipoacusia. Si ustedes tuvieron un episodio de vértigo
y nunca tuvieron síntomas auditivos, no han tenido Meniere, se los puedo asegurar, ¿sí? Ahora, los Excelente. otros síntomas pueden acompañar, como no, en general suelen estar presentes. Muchas veces Bien. pasa que uno estudia al paciente, el paciente solo dice que tiene hipoacusia, uno le hace el estudio y encuentra el mareo, pero muchas veces es medio sutil y no lo percibe del todo, es como medio inespecífico. Bien, tal cual. Y otra cosa que es importante también de definir, que nos ayuda mucho a los médicos, es la diferencia entre vértigo y mareo, ¿no? Sí, Que eso a veces se confunde mucho, ¿no? sí, sí, totalmente. En algunas patologías puede estar el mareo solamente, en otras puede estar solo el vértigo y en otras puede estar asociado. El vértigo es la sensación ilusoria de movimiento, es cuando las cosas dan vuelta, ¿sí? El vértigo es algo que puede durar unos segundos, unos minutos, horas. Y muchas veces puede uno tener vértigo y posteriormente o previamente puede tener mareo residual o mareo previo al vértigo. El mareo es la sensación de borrachera, como de caminar sobre algodones, ¿sí? Son dos síntomas completamente diferentes. Una de las características que tiene el Meniere es que el vértigo particularmente, que sería la sensación ilusoria del movimiento cuando las cosas dan vuelta, es muy intenso y es bastante prolongado. Generalmente más de 20 minutos duran los episodios, incluso a veces horas o días pueden durar. Es raro que tengan episodios breves, salvo que sean pacientes que estén en tratamiento médico, que está como bastante frenada la enfermedad, y a veces tienen ciertos amagues de segundos o minutos. Pero los Meniere que debutan o que llevan un par de episodios sin tratamiento suelen ser muy intensos y prolongados. Es un vértigo episódico, ¿sí? Tal cual. Actúa en forma aguda, recurrente, pero no siempre está presente todo el tiempo. Perfecto. Y ahora, volviendo a lo audiológico, ¿no? ¿Cómo es el sufrimiento del paciente que tiene enfermedad de Meniere a nivel audiológico? ¿Sí? ¿Cómo es la audición de ese paciente? ¿Tiene alguna característica en particular? Sí, perdón, René no puede, No, vos sabés que lamentablemente, a ver, René, te pido que a ver si podés probar, volver a mandarme la solicitud, porque no puedo aceptarlo. O sea, me aparece como que está, que me la manda, pero no le puedo. Lo mismo que me pasaba con vos, Romy. No sé cómo fue que se destrabó, pero que salga y no vuelva a puedo. entrar, que pruebe salir y volver a entrar. Sí, 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 probá a salir, volver a entrar y mandame de vuelta la solicitud para ingresar, para sumarte al vivo, así te puedo agregar, Renecito. Bueno, No, ¿de qué estábamos? Perdón, me no, perdí con el tema del, me debería. decías, No, siguiendo con los síntomas, te estaba preguntando sobre las características audiológicas del paciente que sufre enfermedad de Meniere. ¿Sí? O sea, ¿tiene bien, algún patrón sí, característico audiológicamente? sí, una característica audiológica que tiene el paciente que padece Meniere es que es una pérdida auditiva muy particular. Primero, el acúfeno que tienen, el zumbido que tienen, generalmente es de tonalidad grave, no es un acúfeno agudo. Si es un acúfeno agudo, estamos hablando de otra patología. Y otra característica que tiene la pérdida auditiva, que padecen una hipoacusia, que tiene una cosa que llamamos algiacusia. Sí, ahí está Lo entrando, logramos. ahí lo tenemos. Que Vamos, es Renecito. una... Ahora que está al revés la cámara. Ahí Bien, está, apretale René, las vamos. flechitas, las flechitas. Ahí estamos los tres, vamos. Da vuelta a la cámara, René. Es una, Sí, ahí una está, cosa que perdón. llamamos técnicamente reclutamiento. ¿Qué quiere decir eso? El paciente tiene una pérdida auditiva que genera que si yo quiero hablarle más alto para que me escuche mejor, se aturde, ¿sí? Esto lo genera el aumento de líquido adentro del oído interno. Esto se llama reclutamiento. Inicialmente nosotros vemos en la audiometría un patrón característico que es con pérdida de la audición en los tonos graves, y después de los sucesivos episodios que va perdiéndose la audición, la curva se va aplanando y se hace una curva plana que va descendiendo progresivamente. Eso sería una cuestión más técnica. Pero básicamente la característica esa, que por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno decide poner un audífono en los pacientes con Meniere, es que el Meniere esté estabilizado o calmo,
porque si yo aumento la intensidad del sonido o lo amplifico con un audífono en una persona que está padeciendo crisis, solamente voy a generarle aturdimiento, dolor de cabeza y que no esté cómodo con su audición. La audición molesta o dolorosa que genera eso es muy, muy característica, sumado a ese zumbido grave. Y lo vemos Bien, reflejado en esto, en estas curvas audiológicas que te contaba. Romy o René, así ya te empiezo Vamos a con preguntar a René, vos. vamos con René. Vamos con René, vamos con René. No hay problema. Viste que Romy, Buenas tardes. ¿qué hace René? Bueno, bien, buenísimo, ya estamos los tres, así Bien, que ahora le damos fondo. Bueno, ya estamos. siguiendo con lo que decía Romy, sí, que es bueno esperar a que el paciente se estabilice, ¿sí? Aproximadamente, ¿hay algún promedio en el cual la enfermedad de Meniere se suele estabilizar o es muy variable entre paciente y paciente? Es muy variable, la verdad que no tenés un periodo así que vos podás decir son 1 año, 2 años, va a depender del paciente. Ten en cuenta que por más que nosotros que los tratemos, hay pacientes que van a responder de una manera y otros de otra. O sea que esto va a ser bastante variable y va a depender de la fluctuación de Claro. su audición también, ¿no? Y Bien. la respuesta. Y para vos, René, que ves tanto esta patología en el día a día, ¿sí? A los que se están sumando ahora les digo que René y Romina son especialistas en aparato vestibular, o sea que manejan todo este tipo de patologías y ven todos los días un montón de pacientes que tienen este problema. Yo lo que te quiero preguntar, René, para vos, ¿cuáles son los factores, si bien no sabemos por qué se produce la enfermedad de Meniere, cuáles son los factores que más desencadenan las crisis en estos pacientes? ¿Cuáles son esos que vos Bien. decís, acá está? Yo hablo un poco con mi experiencia, ¿no? Yo lo que veo que estos pacientes que desarrollan Meniere es como que no le agarra a cualquiera, ¿no? Es como que tiene que tener como un cierto patrón de personalidad. Generalmente son pacientes que están muy estresados, pacientes ansiosos, pacientes que son muy autodemandantes, autoexigentes. O sea, hay como un perfil de los pacientes en este punto de vista, ¿no? O sea, que serían como, no diría factores predisponentes, pero bueno, es como que hay un rasgo que uno ya lo tiene en cuenta, ¿no? Bien, perfecto. Y más allá de la personalidad y del estrés, ¿hay otros factores que desencadenan las crisis o que pueden precipitarlas? Generalmente, por lo menos lo que yo he visto en mis pacientes, siempre hay un factor desencadenante. Tuvieron algún problema Ah, o tuvieron algún problema en el trabajo, tuvieron una ah, discusión. Es como que siempre se desencadena, hay un factor que lo va a desencadenar, ¿no? Consumo claro, Sí, excesivo de sal, a veces cuando sí, se eso, clavaron alcohol, una picada, un paquete de papas Lay's, ujú, salame, fiambre, todo o si lo que es muy, una muy fiesta salado. y... Igual yo claro, en particular no soy muy estricta con el tema de la dieta o de los factores. O sea, yo creo que hay un terreno fértil que hace que puedan desarrollarlo y siempre digo lo mismo, así como cuando uno está nervioso, a lo mejor a mí me agarra gastritis y ellos tienen esa característica que le agarra por el lado del oído, o sea, el estrés va para cualquier lado y en este caso va para ese, o sea, sí, totalmente. Sí, 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 yo creo que pasa por ahí. A mí, de hecho, me pasa un montón cuando recibo pacientes que tienen Mener que les digo, bueno, tiene que tratar de evitar el café, el alcohol, el tabaco. Y me dicen, no, yo no fumo, no tomo alcohol, nada. O sea, la mayoría de los pacientes que yo veo no toman café, alcohol, no no, no. fuman. exactamente. Y sin embargo, Yo sí, No, como tiene dice que ver René, más con tienen esas crisis de estrés que hay los... Claro, yo diría que básicamente es como dice René, es el estrés principalmente. Y Bien, también hay una cosa que para mí produce mucho las crisis, que es como un mal entendimiento de lo que es el tratamiento. Si bien el Meniere es una enfermedad episódica que actúa por brotes, muchas veces cuando el paciente percibe la mejoría, hay abandono del tratamiento. Entonces, muchas veces uno tiene un único episodio, toma la medicación una semana, 15 días, se siente mejor y deja. Y ese es el peor error en el que incurre el paciente. O deja muchas veces porque no, dice que no le hace efecto la medicación. La medicación con la que se trata el Meniere tarda como mínimo 2 meses en hacer su efecto o en llegar a dosis ideales. Entonces es muy importante recalcar el no abandono de tratamiento, porque siempre se puede ajustar la dosis, se puede mejorar, pero el abandono de tratamiento es empezar de cero de vuelta.
Entonces muchas veces a la semana te dicen, esto no me hace nada, lo dejé. Y sí, bueno, entonces, lógicamente, a veces hay que hacerle entender que hay que darle una segunda oportunidad a la medicación porque se tomó de manera insuficiente, no se tomó de forma Claro, constante, y eso también desencadena las crisis. Hay que ser muy prolijo con el tratamiento en el Menier, con la bien, continuidad del tratamiento. bien. Bueno, si les parece ahora, en un seguimos un poco más con los síntomas y en un rato encaramos bien el tema del tratamiento, que Sí, mucha gente pregunta sobre eso también. Vamos les voy a hacer una pregunta a ver si es mito o es realidad, ¿sí? dale. La enfermedad de Menier no tiene cura. ¿Eso es un mito o es una realidad? ¿Contestás vos? Bueno, ¿quiere que te conteste? Dale. Es una, es una enfermedad que va a estar siempre con el paciente, una vez que se desencadena, va a estar. Nosotros la podemos controlar, va a andar muy bien, todo, pero es algo que siempre vamos a tener que estar controlando y observando, manteniendo el tratamiento, como Romín te decía, que es fundamental, bajar los niveles de ansiedad, de estrés. Bueno, ahí después hablaremos del tratamiento que se puede hacer para todas esas cosas. Pero no, es una patología que está, y va a estar ahí, Ok, solapadita, guardada, a lo bien, mejor, tranquila, pero siempre está ahí. bien. O sea que Sí, eso es una igual, realidad. a ver, el mensaje que uno quiere dar también es que hay un montón de posibilidades para mantener la raya y perfectamente y llevar una vida normal y no estar pendiente de la enfermedad. Muchas veces con tratamientos un poco más drásticos pueden estar años y años asintomáticos. Sí, Así que el Bien, mensaje es que, o sea, no sé si decir tiene cura, porque la verdad es que, como dice René, en cualquier momento es como puede estar dormida y despertarse, pero sí se puede manejar perfectamente por años y años y años bien. O sea, ese es el mensaje. perfecto. No es sí. algo que haya que padecer y estar mal, en ningún No, momento. Perfecto. O sea, no tiene cura, pero pero tiene ahí nos tratamiento. apoyamos. Sí. Claro, y ahí siempre apoyándose no solo en la medicación, sino en un montón de cosas que van de la mano, ¿no? Que después hablaremos. Perfecto, bien. Bueno, para ir viendo el tema, digamos, finalizando el tema de los síntomas, les quiero preguntar, ¿cuáles son los auras, sí, o los pródromos, que, por así decirlo, los síntomas anticipatorios de una crisis en la enfermedad de Meniere? ¿Sí? ¿Existen ese tipo de situaciones? ¿El paciente puede Para, anticiparse y para mí predecir sí. una... Para mí sí, hay que saber escucharse y conocerse. O sea, generalmente pueden ser anticipatorios en los pacientes que lo padecen de más tiempo. Sobre Claro, todo Claro. hay que prestar mucha atención al oído cuando se empieza a despertar. Yo siempre le pregunto a los pacientes, cuando están haciendo el tratamiento, si el oído les hace ruido, si el oído cambia, tiene variabilidad en la Etapa. audición, se tapa, se destapa. Cuando empieza a taparse el oído hay que hacer rápido, hay que ser siempre muy rápido y muy atento. O sea, los mayores avisos, a mi criterio, empiezan por el oído, por los ruiditos, el Sí, taponamiento, no el mareo viene después. En general siempre no, el oído avisa primero. perfecto, impecable. coincido con Romina totalmente. El paciente te va a decir eso, estoy sintiendo que me está por explotar, me está por estallar, prepárense porque ahí puede venir. Y lo que te decía Romy, el paciente ya se va conociendo, o sea que ya sabe y te va a ver. Tal cual. Bueno, y lo que se llama médicamente el drop attack, ¿qué es el drop attack? Bueno, el drop attack es un problema muy feo que tienen algunas Sí, presentaciones del Menier, que es una caída súbita, generalmente de rodillas hacia adelante, sin previo aviso. Ahí sí que no hay pródromo, ahí sí que, de hecho, es tan súbito que el paciente no llega ni a poner las manos y muchas veces tiene fracturas de muñeca, fractura de distintas partes del cuerpo porque agarra sin aviso y es una forma particular de debut o que puede aparecer en la enfermedad y si querés lo podemos hablar más adelante, pero una vez que aparece eso hay riesgo importante de caídas y de que se repita y hay que ser más drásticos en cuanto a lo que es el encare del tratamiento. Hay que ir puntualmente hay que orientarlo puntualmente hacia un tratamiento específico que no es el tradicional, el de primera elección, pero una vez que aparece esta caída hay que pasar para ese lado. Si querés Bien, lo perfecto. mencionamos más sí. adelante. Me Sí, refiero a la gentamicina transtimpánica.
Perfecto. Sí, ahora en un ratito vamos a hablar de eso más Pero puntualmente. no lo quiero Sí. desarrollar hasta que no agotemos Excelente. las otras instancias. Dale. Bueno, y después el otro que les quería preguntar es cómo, porque nos están viendo también muchos médicos, estoy viendo que se están conectando muchos colegas, otorrinolaringólogos, y cómo ustedes creen que hay que evaluar a un paciente que tiene la clínica del Meniere. Si la clínica es soberana, pero con qué estudios diagnósticos nosotros tenemos que evaluar a ese paciente. Dale, René, te lo dejo. Bueno, bueno, como vos decías, principalmente como decimos, la clínica es soberana, pero la anamnesia es fundamental. Ya el paciente cuando llega y te empieza a contar, uno ya ahí tiene que ir viendo lo que él nos va diciendo, o sea, él está hablando lo que le está pasando, entonces ya con el interrogatorio uno ya se orienta. Después uno lo va a revisar, va a hacer todo lo demás, o sea, la clínica es fundamental. Y los métodos complementarios, fundamental, de base primero, la audiometría. Es como que es la base de la cual vamos a partir, ¿no? Y después, obviamente, a veces cuando uno hace esto ya pide audiometría, pide otras pruebas como electrocardiografía, video, VHT, otros estudios que se pueden hacer, BEM también se pueden hacer, pero lo que ustedes tienen que dar fundamentalmente es la idea de que la audiometría es como la base o punto de partida para el resto de las otras pruebas, ¿no? Sí, y la electrococleografía es el estudio específico de por sí que si es positivo no me deja dudas en cuanto a la etiología de la enfermedad. Lo que pasa que muchas veces es negativa porque uno la agarra con esas fluctuaciones en un momento en que no está padeciendo la enfermedad y no quiere decir que no la tenga. Pero si es positiva ya no Exacto, tengo dudas de que estamos hablando del Meniere. Y también es muy importante en la audiometría, que ya lo recalqué en otros momentos, sobre todo para los profesionales, ver que viene el descenso en los tonos puros, en los tonos graves, perdón, en más de dos frecuencias, en una curva ascendente, o bien una curva plana si es un Meniere más viejo, con acúfenos graves, y otra de las características logoaudiométricas es el reclutamiento, que es esa saturación tal cual. auditiva que nosotros decíamos. Y después, obviamente, tenemos el VHIT y la videonistagmografía que complementan el examen clínico del que habla René. Pero es bastante engañosa la enfermedad porque es muy fluctuante. Entonces, de repente, un día podemos verlo bien, yo te mando el informe del estudio y es normal, te llega la electrocopiografía y es normal. Entonces, lo que yo le diría Ah, sobre todo a los profesionales, que yo siempre suelo hacer, es por lo menos 3 audiometrías, una como para en algún momento pescar esa fluctuación auditiva. Como en un lapso breve, ir pidiendo audiometrías para ver si hay cierta variabilidad, cuando no claro. podemos Y encontrar siempre, el diagnóstico, pero sabemos que está ahí dando vueltas, que lo sospechamos. y siempre es importante, si el paciente puede consultar cuando él ya empieza a sentir la plenitud óptica o que no escucha bien, es lo ideal tratar de hacer ahí una prueba, ¿no? Claro, Cuando no podés Tal cual. pesquisarla. Es fundamental. Y un detallecito normal que yo les quiero decir de la electrococleo, a veces el hecho que tengan un valor normal, viste que te da un punto de corte, un porcentaje o a veces la amplitud, hay que no solo llevarse por el valor, sino a veces mirar un poquito el trazado, Claro. por ahí si es un trazado disincrónico, amplio, que te está diciendo, acá pasa algo". Como decía Romina, a veces cuando lo hagas en los periodos de crisis no encontrás, te da todo supuestamente normal, entonces hay que mirar a veces detalles, no solo quedarse con el valor ese, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, y por lo que vos decías, René, el tema de consultar rápido a los pacientes que viven por lo menos cerca de Capital Federal, si empiezan a tener síntomas, les recomendamos acercarse al instituto, que queda en Pasteur 740, Sí, aunque sea para que los vea un médico de guardia y se pueda hacer una audiometría de urgencia, o exactamente. sea, una audiometría Y en el generalmente, momento, no esperar a pedir exacto, un turno, porque exactamente, ahí uno ya pierde, exactamente. exacto. Es una ahí uno ya... urgencia y sí, tal cual. Se tiene que hacer la audiometría, acercarse y hacerse la audiometría. Va a ayudar un montón al diagnóstico, va a ayudar. Exacto. Y en el instituto está No todo pierde la armado. oportunidad de un diagnóstico rápido. Tal cual. Y en el instituto está todo armado para que se le pueda hacer la audiometría al paciente de manera urgente, ¿sí? De 8 a 20 horas, Sí. y de esa forma tener ahí la audiometría para constatar la fluctuación. Siguiendo con los estudios complementarios, les pregunto sobre la resonancia magnética, porque yo les pregunto si ustedes consideran que es necesario en un paciente al cual estamos evaluando por enfermedad de Meniere pedirle una resonancia de los oídos. La verdad que no. No,
No, lo que pasa es que hay trabajo, por ahí hay grupos que están trabajando, que es interesante que podés diagnosticar una hidropresión linfática por aumento, que la secuencia, que esto, que es muy puntual. Está bien, como trabajo todo sirve, pero tengan en cuenta que hay que someterlo a un paciente a una hora, ruido, todo, y no todos los pacientes toleran esas cosas. Y me parece que no es significativo al momento de hacer o contratar un diagnóstico, ¿no? Yo creo que tenemos otras herramientas que por ahí nos sirven un poco más, ¿no? Ayuda más a descartar que a Claro. confirmar. Sí, Hay lo trabajos, confirmo. como dice René, que detectan esa hidropesía, está habiendo un desarrollo importante, pero nada como para decir, para bajar un protocolo y decir, chicos, No, pidan resonancia. Claro, es más para descartar algún otro desorden, sí, Y que no te digamos, que estás comiendo un neurinoma o... claro, un neurinoma, exactamente. algunos diagnósticos diferenciales, Que claro. a veces pueden simular la clínica del Menier, ¿no? Claro, porque a veces Bien, debutan con la Sí. súbita, con el vértigo, entonces básicamente es por eso. claro, tal cual. Bueno, y siguiendo con el formato mito-realidad, ¿sí? La enfermedad de Menier siempre es bilateral, ¿mito o realidad? ¿René? Eh, Se lo dejo Romy. ¿Romina? bueno, mira, la enfermedad de Menier en la mayoría de los casos es unilateral y si me la tengo que jugar particularmente, generalmente es del oído izquierdo. Mirá cómo me la estoy jugando. Eh, Cuando existe la posibilidad, o a veces vemos que es bilateral, generalmente pensamos en una patología autoinmune o en algunas patologías generalmente hereditarias, Genética. familiares. En esos casos, que son bastante excepcionales, puede hacerse bilateral, pero en la mayoría, Ujú. gracias a Dios, estamos hablando de la forma unilateral. Sí, unilateral. Ok, Sí. bien. Y Yo de las que más he visto así bilaterales, pero que han tenido compromisos auditivos severos, que han llegado a implantes, todo, son por los anticuerpos, ¿no? Anticuerpos mm, anticocleares, sí. Inmunomodulados. claro, Sí, Y ahí ya tal van cual. por Bien. otro, el tratamiento también es completamente diferente al que hacemos tradicionalmente. sí, Claro, expliquemos sí. brevemente que las hipoacusias autoinmunes son cuando el propio sistema inmunológico ataca a el propio organismo. Entonces, de esa forma, Ujú. estamos perdiendo la audición por nuestros propios anticuerpos, que son nuestras células de defensa. Claro, es Bien, como que no se Claro, reconoce como propio el oído y lo ataca como si fuera un factor externo, ¿sí? Un agente externo. exactamente. exacto. Bien, perfecto. Y ahora, ya empezando, sí, una vez que uno tiene el paciente evaluado y bueno, ya puede decir que tiene enfermedad de Menier, ¿sí? ¿Con qué medicación ustedes inician el tratamiento de la enfermedad de Menier? Dale, René. Bueno, yo antes le doy la medicación, pero antes de la medicación le hablo un poquito, yo soy un poquito más estricto que Romina en el tema de la dieta y esas cosas. Yo les digo que traten de comer sin sal, evitar la sal. Yo con la sal le saco las gaseosas, la finamente gasificada, pues si miramos los contenidos de gas, de sodio, perdón, tienen muchísimo. Soy de sacarles también un poco todo lo que sea muy industrializado, porque también trae mucho sodio como conservante en sus distintas variables. Entonces yo soy medio de sacar eso. También les saco el café, les saco un poco el mate, tengamos en cuenta que acá en Argentina tomamos mucho mate y tiene componentes que también van a afectar en estas patologías. Entonces, buscándole variante, por ahí si no pueden tomar mucho mate y no lo pueden quitar, bueno, hacemos mate de mucho yuyo y mezclamos como para ir suplementando y que el paciente no lo note tan bruscamente, ¿no? Sacarle cigarrillos si fuma. A veces yo sé que dejar de fumar es complicado, por lo menos que vayan bajando la cantidad en que fuma, sacarle el alcohol. Y después sí voy con la medicación. Bueno, lo que más usamos obviamente es la betistina, ¿no? Y en pacientes que están bastante afectados, uso diuréticos. Bien. Sí. Y Sí. día. No, que en general la betaístina se da en dosis altas. Y inicialmente se empiezan en dosis bien altas, o sea, muchas veces hay como mucho Sí. temor a las dosis, a lo que dice el prospecto.
se arranca en dosis altas y como dice René, el diurético siempre es para la crisis aguda, no es algo que se tome en forma crónica, generalmente se guarda para las crisis, cuando a pesar de la medicación a veces va padeciendo crisis, puede ser un factor que se utiliza para reforzar, para ayudar a paliar esos síntomas. Y bueno, y como dije antes, por tiempos prolongados. Yo siempre les digo que se tienen que hacer la idea que esta medicación se inicia y que recién se puede plantear la posibilidad de empezar a retirarla cuando el paciente está por lo menos 6 meses sin ninguna crisis habiendo tomado la medicación, ¿sí? O sea, desde que uno empieza a contar que inicia el tratamiento, por lo menos 6 meses de paz tiene que tener ese oído para que uno esté en condiciones de probar, tratar de retirar la medicación siempre que los estudios den normales y estables durante todo ese lapso. Perfecto. Sí, y en el peor de los casos perdón, y en el peor de los casos que viste que vos vas intentando bajar y a veces el paciente vuelve, Claro. es como que no mejora, mantener una dosis habitual con la que el paciente a veces encontramos la dosis y andan bien, no pasa nada. O sea, está demostrado en muchos trabajos que usar a tiempos prolongados este tipo de medicación no genera nada. Lo único que le puede generar al paciente a veces es un poquito de gastritis, esas cosas. Entonces, para evitar esas cosas, o protector gástrico, decirle que lo tome con los alimentos, no que lo tome con el estómago vacío, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es la dosis máxima en un paciente que está con crisis que ustedes utilizan de betaestina? Acá hay un tema con las dosis de betaestina. Tampoco uno puede dar puré de betaestina infinito porque evidentemente si uno tiene que subir y subir y subir es porque claramente no está respondiendo a la betaestina, que hay ciertos pacientes en los cuales ocurre que no responden a la betaestina. Tampoco es, también muchas veces es un presupuesto darle 5 pastillas por día de betaestina, además de que el estómago no lo resiste. En mi criterio, si yo tengo que dar más de 3 o 4 comprimidos de 24 miligramos por día, ya es momento de empezar a plantear que es un vértigo refractario, un Meniere refractario al tratamiento con betaestina, y ahí ya planteo la posibilidad de colocar gentamicina transtimpánica, que es un medicamento que se coloca adentro del oído. Es una intervención mínima que se hace, se llena la caja timpánica de esa medicación, que tiene la particularidad de ser ototóxica, pero de manera selectiva hacia las células oscuras, que son las células que producen esta enfermedad. Si bien existe un riesgo de que pueda perder un poco la audición el paciente en esta intervención, lo que yo siempre digo es que si nosotros dejamos evolucionar la enfermedad, la audición se termina perdiendo indefectiblemente también muchas veces. Entonces, en cierta forma, el riesgo que uno está corriendo no es alto, y la realidad es que yo desde el 2004 que colocamos gentamicina transtimpánica, no tengo casos en los cuales haya habido descenso de la audición por aplicación de gentamicina. Es súper segura, súper segura. Bien. Sí, Y tengo una muy consulta, René y Romy. ¿Dexametasona transtimpánica como paso previo a la gentamina han utilizado? Sí, pero, sí. perdón, habla René, dale, que si no hablo todo el tiempo. No, seguimos, después yo escucharé. La gentamicina transtimpánica se utiliza generalmente para 2 casos. Primero, que arde un montón. Entonces es como que el ¿La paciente Dexa decís? sí, La arde Dexa. mucho más que sí. No se sostiene en el tiempo el efecto, generalmente mejora, pero por un mes, no mucho más que eso, porque no genera un daño, sino que desinflama, no es ototóxica. Yo la dejo como recurso para los pacientes que tienen patologías autoinmunes o bilaterales, en los cuales, como uno corre el riesgo de dejarlos atáxicos con la gentamicina, que es una contraindicación en la patología bilateral, la dexametasona es una excelente opción en ese tipo de pacientes. Claro. Siempre que podamos detectar, que es un gran desafío, cuál es el oído activo en el momento. A veces en los Meniere bilateral, el mayor desafío que tenemos los otoneurólogos es ver cuál es el oído activo para colocar esa dexametasona. Porque es bastante confuso eso, cuál es el que está dando la crisis.
tal cual. Sí, yo tengo para contarle, una paciente que tiene un autoinmune, una bilateral, con afección auditiva y vestibular, ya está implantada de un oído, y ella, bueno, trabajamos en conjunto con una reumatóloga, que es la que le maneja toda la medicación para la patología autoinmune, pero a veces hay que dejarla descansar un poco con la medicación, viste que son hepatotóxicas, hay que tener cierto. Entonces le hacemos a veces aplicaciones de la DEXA y con eso la vamos controlando también. Perfecto, bien. Una cosa que me parece que es válido aclarar, porque Romy hablaba de la gentamina y decía es ototóxica, ¿sí? Es una medicación que es más vestíbulo-tóxica, por eso es segura a nivel auditivo, y lo que uno busca con esa medicación es directamente anular a ese oído en cuanto al aparato vestibular. Entonces, de esa forma, evitamos esas fluctuaciones que tiene el Meniere, que es lo que dan las crisis, ¿sí? O sea, que es Claro, el brote exacto. en la hiperactividad. A eso me refería con que se cura con eso. A veces se vuelve a regenerar, pero hay grandes chances de que estén muchos años bien con esa Sí, aplicación, con esa ablación selectiva que hacemos. Y también lo hacemos claro. en forma unilateral, porque siempre aprovechamos el oído sano para que compense ese déficit del oído enfermo y pueda recuperarse del equilibrio y de lo que es la inestabilidad que puede generar. Por eso está en contraindicada cuando la enfermedad es bilateral. Exactamente. Y a veces, generalmente los pacientes con una sola aplicación andan muy bien. A veces requerido hacer una segunda aplicación puede suceder. Tengamos en cuenta que viste que el Meniere hay Meniere que son agresivos, entonces cuestan un poquito más. Pero en general con una sola aplicación andan muy bien, muchos años incluso. A veces, bueno, hay que repetirla, ¿no? Bien, bien, excelente. Una pregunta que les hago, en su experiencia, ¿han visto enfermedad de Meniere en pacientes pediátricos? Sí, Silencio. sí, 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 Se ve. sí, sí. sí. ¿Y cómo Yo los encaran a esos pacientes? Digo, ¿les dan un tratamiento médico? ¿Les dan medidas? ¿No les dan nada? No, no, se les da betaistina en dosis, no tienen ningún inconveniente en dosis más bajas, pero se no, manejan con betaistina. De hecho, yo ya tengo sí. pediátricos que ya son adultos, que los he venido manejando y generalmente para el tema de la gentamicina los espero que sean un poco más grandes, obviamente, ¿no? Bien, Pero se tratan de la misma manera, sin ningún bien. inconveniente. Y otra... A veces hay que tener en cuenta, perdón, Sí, yo he tenido el más chico que tuve, tenía 9, 10 años, una nena, y hay que ver todo el entorno, ¿no? Porque una nena muy presionada por los padres para que sea excelente, todo día en el colegio, claro. llena de actividades, bueno, hay que ver también todo ese entorno y también trabajar ahí con terapia, ¿no? Bien, fundamental. Y ahora, ¿les ha pasado que el paciente les dice, bueno, me mejoró la audición o me quedó una leve secuela, tengo mi audición estable, no tengo más vértigo, el acúfeno quedó allá en el fondo, pero lo que me pasa es que se me tapa el oído. O sea, yo tengo la sensación de fullness, de la sensación de oído tapado recurrentemente. ¿Les ha pasado? Y les pasa, ¿cómo manejan ese paciente que le queda como el fullness intermitente? Sí. Yo siempre digo que cuando pasan este tipo de síntomas es que la enfermedad está controlada gracias a que está tratada, pero que no está calma, digamos. Son pequeños amagues que se van abortando gracias al que el paciente está protegido con el tratamiento. Siempre digo, bueno, pensá cómo sería tu vida si con ese amague, estando tomando la máxima medicación, ¿qué pasaría si no la estás tomando? Probablemente estaría con unas crisis terribles. Esos son amagues que son abortados gracias al tratamiento médico. Generalmente lo que yo hago es probar con un aumento de la beta-histina que viene tomando, aunque sea como un ataque por 10 días, por ejemplo. Les digo, cuando empezás con ese tipo de fullness, si tomabas 48 miligramos día, por ejemplo, por decir, tomate un comprimido más por 10 días y después volvé a la normalidad cuando eso se calma.
A otras personas me funciona agregarles en esas situaciones el diurético, por ejemplo. Son como pequeños amagues que uno trata de reforzar el tratamiento para evitar llegar a los episodios de vértigo. Y en otras personas le funciona el corticoide, por ejemplo. Pero bueno, obviamente el corticoide tiene sus Sí. limitaciones, no es que se puede dar en forma recurrente. Pero la verdad que subiendo un poco la beta-histina o dando un poco de diurético como refuerzo, suelen mejorar bastante. Excelente. Sí, tal cual. Bien. ¿Y cómo manejan a los pacientes que quedan, sí, entre las crisis y las remisiones van quedando con esas secuelas, como ser, por ejemplo, la hipofunción vestibular, o sea, que uno de los aparatos vestibulares quede con un déficit? Entonces, ese paciente por ahí ya no tiene el vértigo que tenía en la crisis, pero sí queda con una inestabilidad que es bastante molesta y que altera mucho su calidad de vida y su calidad de movilidad, sobre todo, ¿no? Porque le da Sí. mucha inseguridad. Yo creo que ahí es fundamental la reeducación vestibular, ¿no? Y como siempre digo, hablo de reeducación más que de rehabilitación, porque vos lo que tenés que hacer es hacer un plan acorde a la necesidad o a la patología de ese paciente. O sea, entonces es fundamental ayudarlo de ese punto de vista. Así que es importante Ok. Yo ese sector. quiero aclarar una cosa con este punto. Me pasa mucho que vienen pacientes con Meniere que como tratamiento directamente los mandan a rehabilitación vestibular sin pasar Sí, por el tratamiento médico. Cuando, o sea, la rehabilitación vestibular está indicada absolutamente cuando los pacientes están, como vos referís, con una inestabilidad residual que no logran compensar después de haber atravesado muchas crisis. Ahora, si yo mando a un paciente a rehabilitación vestibular cuando está padeciendo la enfermedad y no está estabilizada, lo único que voy a lograr es aumentar todos los síntomas que tiene, porque es como que un paciente mareado lo subas a una calecita. Le estás provocando una estimulación de todos los síntomas que está padeciendo. Por lo tanto, a veces se llevan una mala experiencia, pero simplemente porque está el tiempo en el que fue indicada, está mal, la cronología de los hechos fue incorrecta. No es, está totalmente contraindicado derivar a un paciente a rehabilitación en el debut del tratamiento. Primero hay que estar seguro de que la enfermedad se estabilizó y que lo único que queda es ese vestíbulo perezoso, por decirlo de alguna manera, que necesita que se despierte y necesita ayuda del aparato sano, pero la enfermedad tiene que estar tranquila, calma, bien controlada con medicación para que después la rehabilitación haga bien su trabajo. Clarísimo, exactamente. clarísimo. Y para el tratamiento, esto excede un poquito lo que es el aparato vestibular, pero bueno, ya que estamos, muchos de los pacientes sufren acúfenos, muchos de los pacientes que tienen Meniere. Para el tratamiento del acúfeno crónico, ¿sí? ¿Qué le pueden aconsejar o qué le indican a esos pacientes que tienen su acúfeno crónico? Bueno, el acúfeno recordemos que puede quedar como una secuela, obviamente, de la patología, ¿no? Ellos han tenido un daño ahí a nivel celular y bueno, eso queda a veces como una, podemos decir, una cicatriz de la patología, ¿no? Entonces, en esos casos, si ya tienen su audición disminuida y ya está estable, se puede poner un audífono o un amplificador y se puede usar también a veces con enmascaradores, que son software que van incorporados en el audífono para ayudarlo. Pero también se pueden hacer otros tipos de terapias, que son las terapias sonoras, que son terapias alternativas, que lo que hacemos nosotros es borrarle un poquito del cerebro la información que quedó grabada. Entonces, es tratar de darle sonidos externos distractores para que el cerebro deje de prestar atención a su propio ruido, preste otro externo y de ese modo, no sé si podemos sacarlo, pero por ahí podemos disminuirlo. ¿Bien? Pero son tratamientos que no son para todos. Para eso se hacen pruebas y se va viendo si son pruebas que o son tratamientos que les van a servir o no. Excelente, clarísimo. Y después, otra de las preguntas que hacen mucho los pacientes es si la enfermedad de Meniere tiene un componente genético, o sea, si se puede transmitir a la descendencia o entre hermanos, ¿sí? ¿Existe eso o es un mito? Romy. Mira, no sé si llamarlo genético, existe el Meniere familiar. Yo tengo familias que tienen todas en el mismo oído. Así que, mira, acá tenemos al doctor que su propia familia la tiene, así que tenemos Sí, el claro ejemplo de que
Es algo, Abuelo, madre, tía y hermano, sí. y todo el mismo lado. Igualmente, a ver, quiero dejar en claro que tampoco los pacientes van a pensar que porque lo tienen, lo van a heredar sus hijos. Es sumamente infrecuente, pero Sí. existen y están esos casos, sí. Excelente, excelente. Bueno, y después, como para ir terminando, les pregunto si han visto concomitancia, o sea, que tengamos enfermedad de Meniere con otras patologías del oído. Sí, Sí, como a ser... full. Sí, Bien, obvio, obvio. Eso te embarra la Sí. cancha, te confunde, pero tranquilamente, por ejemplo, el BPPV es la patología más común, el vértigo posicional, estoy hablando de los mm, otolitos, perdón, yo me fui con el término por ahí más médico. Las piedritas que se salen del oído es la causa más frecuente de vértigo y le puede ocurrir a cualquiera. No es que la persona que tenga enfermedad de Meniere tiene más chance que otras de padecerlo, pero tiene las mismas, entonces muchas veces pueden coexistir. Y también es bastante frecuente que estén en conjunto con migrañas. Yo lo veo, tengo varios pacientes que coexiste el Meniere con la migraña vestibular, que es la claro. Sí. cefalea que a veces da crisis de vértigo. Y ahí es una ensalada que ni te cuento, saber cuándo es una, cuándo es otra. Yo- Pero tranquilamente pueden coexistir, puede hacer una neuritis vestibular como cualquier persona del universo, que es una virosis que ataca el nervio del oído. O sea, Bien, y con otoesclerosis puntualmente, ¿han visto? no sé si tanto, Mm, ¿eh? Vos, René, yo no sí, no, yo también recuerdo. estoy Yo he visto, pensando, no. en su momento he visto varios pacientes, no, no muchos, ¿no? Es verdad, René, no es tan frecuente, pero se ve. Y, y bueno, lo que he leído en su momento es que, bueno, se recomienda esperar, ¿sí? Para indicar la cirugía de la otoesclerosis se recomienda Y esperar sí, que el paciente claro. esté totalmente Sí, asintomático, ¿no? Porque Sí, porque puede haber sí, sí, puede una haber una arruga. un exacerbación gallo en la terrible lengua. en el Sí, posoperatorio de la cirugía, por lo cual en ese paciente es preferible amplificar con un audífono, sí. esperar que se Sí, estabilice Mm, con la medicación. Cuando esté totalmente estable durante 6 meses, ahí sí se puede evaluar la microcirugía, ¿no? sí. Bueno, sí. y como una de las últimas preguntas, mientras tanto, le digo a los que están mirando, si quieren dejar alguna pregunta, aprietan en el botón, en el cajoncito de las preguntas y le van preguntando a René y a Romina, yo voy leyéndolas. ¿Qué recomendación le dan al paciente que sufre de la enfermedad de Meniere para el día a día? Así que, ¿qué consejos le podemos dar a estos pacientes? No, yo le digo, mientras ellos estén estables, su vida normal, totalmente. Sí les aconsejo por ahí, más allá de la dieta, buscar alguna actividad que les guste hacer, no necesariamente tiene que ser física, ¿no? Mejor les gusta pintar, les gusta leer, hacer algo que sea un distractor y que no sea una obligación, no sumarle más estrés, sino algo que los relaje realmente, ¿no? O sea, yo les indico eso, por ahí que vayan a hacer natación, lo que ellos les guste hacer, lo que ellos disfruten, pero su vida cotidiana normal, sin ningún tema, pero siempre lo que decía Romy, no dejar de tomar la medicación y seguir el tratamiento lo mejor que puedan, Y ¿no? estar Excelente. atento a las variaciones auditivas, o sea, no es para estar todo el tiempo pendiente, pero sí atento a que si hay alguna variación, la consulta rápida siempre. Al instituto, Inmediato. al ISO de Claro. una. Al Sí, ISO de muy bien. una, audiometría, lo metemos en la cabina y listo. Bien. Y chao. Y una, sí, sí, a la cabina. Es que justo, mira, Silvana Alessandria nos pregunta, bueno, ¿qué diferencia hay entre la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere? Una tiene básicamente síntomas auditivos, pero con una curva característica que es en los graves es ascendente. La migraña vestibular es una patología que el paciente generalmente son mujeres que en la infancia tienen cinetosis, que es la predisposición al mareo desde chiquitas, con algún antecedente familiar de esa misma predisposición y de cefaleas familiares. Los síntomas son mucho más tolerables, las crisis de vértigo son mucho, generalmente los pacientes que tienen migraña vestibular, por ejemplo, ocurre la crisis y pueden seguir con su actividad laboral, no es incapacitante como en la crisis de Meniere, son menos prolongadas en tiempo
y si bien a veces está presente el factor auditivo acompañante, no es una curva ascendente característica como la del Meniere. Es bastante, parecen parecidos, pero son bastante diferentes. Ahora, ¿siempre la migraña vestibular tiene migraña? O sea, cefalea. La realidad es que el paciente migrañoso en general subestima muchísimo las cefaleas leves y solo tienen registro de las cefaleas fuertes. Entonces, en general, cuando uno interroga por primera vez, todos niegan ser migrañosos. Cuando yo termino dando el calendario de migraña, explico lo que es una migraña, cuáles síntomas pueden tener y empiezan a Sí. conocerse, empiezan a detectar que sí están presentes las cefaleas. Lo que pasa que el Ujú. paciente solo consulta por el vértigo, que es lo que más lo asusta o lo lleva al médico, y nunca en su vida se le ocurrió consultar porque tenía dolor de cabeza, porque lo tiene completamente naturalizado. Cuando aparece el síntoma más Claro. desagradable o más incapacitante, ahí se asustan y van al médico y se detecta la Bueno, patología. tal cual. Bueno, la última sobre mito-realidad. Todo paciente con enfermedad de Meniere debe ir al psicólogo. ¿Mito o realidad? Yo no sé si todos deben ir, pero yo creo que por ahí les hace bien. A ver, todo lo que les puede hacer bien me parece perfecto. Y a veces si uno, estos pacientes a veces están muy estresados, muy pasados de vuelta, yo por ahí les digo, les aconsejo que vayan a la terapia porque por ahí aprenden a manejar las situaciones para que no se estresen y que la situación no lo controle a ellos, sino que ellos aprendan a controlar la situación. O sea, yo más que nada por ahí lo recomiendo, pero así en esos casos puntuales, ¿no? Yo quiero Excelente. aclarar una cosa con respecto a eso. El paciente que tiene el vértigo como síntoma muchas veces desencadena crisis de pánico del terror que genera el síntoma. Entonces muchas veces se tilda a estos pacientes de panicosos o de ansiedad o de crisis de angustia cuando uno termina comprobando que tienen todos los síntomas clínicos y por años fueron al psicólogo y en realidad tenían Meniere o tenían patologías vestibulares que no fueron diagnosticadas. A veces es como la historia del huevo y la gallina. A veces la misma patología te desencadena muchas veces pánico y miedo, y muchas veces las crisis de pánico generan estos mareos inespecíficos que hay que descartar el componente orgánico. Entonces, ni una ni Bien, otra, digamos, pero sí cuando las crisis de pánico están presentes, ahí yo me pongo firme con el apoyo terapéutico. Fundamental. ahí sí. Fundamental. Es más, ahí ya no tanto psicólogo, sino también a veces psiquiatra, Claro, Claro. ¿no? sí. Impecable, tal cual. Sí, Porque por ahí hay que complementar con una medicación psiquiátrica para ayudar esas crisis, esos ataques de Claro. sí, pánico. tal cual. Bueno, y acá hay una pregunta de la audiencia que dice, ¿puede un problema de hernia discal cervical traer síntomas semejantes al Meniere, como vértigo o mareos? Es una buena pregunta. ¿Qué dicen? Eh, no, no, no. A No, ver, esto lo decimos René y yo todo el tiempo en todas sí. las consultas porque me tienen, todos vienen convencidos de que tienen temas cervicales. A ver, no hay receptores a nivel cervical que generen ninguna patología vestibular, ¿sí? Entiendo. Ninguna, salvo el golpe en latigazo en el choque de frente que genera una lesión alta en C1 y C2. La mayoría de las lesiones cervicales Exactamente, son de C3 y C4 para abajo, ¿sí? por abajo. Entonces, no hay receptores a ese nivel que generen vértigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está el mito de que la patología cervical genera mareos o genera vértigo? Porque la persona que está mareada generalmente pone el cuello rígido, no mueve la cabeza y termina contracturada. Entonces le echa la culpa a la cervical. Pero no es el origen de la patología, No, simplemente, y puede tener pinzamiento, puede tener hernia y puede tener Meniere también, pero ninguna de las situaciones está conectada. no. Excelente. Bueno, Romy, Y no indiquen cuello a todos los mareas, Ay, por por favor, que no favor. se pongan cuello, te lo pido por favor. Por Sí, no. favor, ningún mareado con No, cuello. no, no. bien. Sí. Una pregunta más que les hago. La videonistagmografía, ¿sí? Puntualmente, que es un estudio que se solicita mucho cuando uno detecta una alteración en el aparato vestibular. ¿Qué nos aporta en la enfermedad de Meniere en particular? René, La video te va a servir.
A veces, si vos estás en el cuadro agudo, obviamente vas a encontrar de todo. Pero si no tenés un paciente que está en un cuadro agudo, si haces una video, podés espontáneo no encontrás nada, posicional no encontrás nada, pero si haces calórica podés encontrar como una hipofunción del lado afectado, ¿no? Bien. Que a veces si haces un VHT te puede dar normal. Hay digamos, uno se complementa con el otro, ¿no? No es que uno reemplace en totalidad al otro, pero sí te aporta datos, sobre todo en esos casos. Ok, A ¿y mí les ha me pasado? a mí me ayuda mucho en el caso agudo para ver qué características tiene la crisis del paciente, para conocerla. Claro, claro, tal cual. ¿Y les ha pasado de encontrar un paciente con una hiperfunción vestibular? ¿Con una crisis de Meniere con una hiperfunción? ¿O no? No, Y es un concepto que no. sí, es como discutido ese tema, Mm. sí, O sí, sea, pero bueno, siempre es sí, está ahí. hipofunción y la sintomatología se da por la simetría, pero no se da una hiperfunción. Es raro, no es algo Es no es raro. característico. Eso es un Excelente. término que se usaba más en las pruebas calóricas como una hiperexcitabilidad laberíntica, cuando hay un exceso de Claro. respuesta, pero sobre todo en las migrañas vestibulares o en ese tipo de patología. En el Meniere en general, cuando está desarrollada la crisis, Mm. va disminuyendo la función. Es raro que tenga una hiperrespuesta. Sí, Ok, sí, excelente. sí. Bueno, René, Romy, algunas palabras para finalizar el vivo hacia los pacientes o los colegas que están mirando? No, yo simplemente agradecerles por estar, porque esperamos que les sirva un poco estos conceptos y que bueno, que estamos a disposición de lo que requieran, tanto los pacientes como los profesionales, ¿no? Yo lo mismo, Dani, te agradezco la invitación, la visibilización del tema, que está muy bueno y hay muchos errores conceptuales populares que llevan a un mal entendimiento Sí, de los síntomas que por ahí al paciente le ayudan mucho para orientarse. Y bueno, gracias por la difusión, por la invitación y estamos siempre a disposición para lo que necesiten. Somos un equipo, estamos en el ISO haciendo siempre estudios y con las puertas abiertas. Bien, bueno, gracias chicos, muchas gracias por su tiempo. no, gracias a usted. Muchísimas gracias por toda la información que han brindado, que han sido clarísimos. La verdad que me encanta charlar con ustedes porque tienen una claridad en los conceptos que a veces son confusos, incluso para nosotros que somos otorrinolaringólogos y mucho más para los pacientes, y la verdad que han bajado conceptos clarísimos, súper entendibles, así que creo que ha sido súper provechosa su contribución en este vivo, la verdad que los felicito. Y bueno, Gracias. Bueno, para cerrar, cualquier duda, consulta, se pueden pedir un turno en el instituto, con Romina, con René, conmigo, como para a ver en qué los podemos ayudar, si es que tienen alguna dolencia de la enfermedad del Meniere o de lo que fuera del oído, ¿sí? O del oído, de la nariz o de la garganta. Bien. Así que bueno, amigos, si les parece, finalizamos Muy bien. el video. Gracias por Dale. todo. Bueno, sí, Gracias. como no. un placer. Muchísimas gracias y Muchas muchas gracias. gracias Hasta luego. a todos los que han visualizado también, ¿sí? Y por la paciencia al principio que Muchas no gracias. podíamos enganchar. Chao, muchas gracias. Estamos con ponerme conexión. Muy bien. Chao, gracias. Chao Hasta chicos, Gracias. nos luego. vemos. Chao, chao, Adiós. chao. Chao.